Soy Rufino Ferreras, soy el jefe del área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y entre otras muchos proyectos y cosas, una línea de trabajo importante para nosotros es el desarrollo de acciones con públicos en torno al juego y en particular en los videojuegos. Y sobre todo hemos trabajado en eso, en juegos virtuales, pero sí es verdad que también en algún momento hemos experimentado juegos en las salas, ¿no? Pues a través de móviles, de dispositivos móviles de todo tipo, de tablet, tal. Quizás el más significativo que hicimos ya hace unos años fue uno que se llamaba Crononautas, que era también una aventura, pero que jugábamos a experimentar también con la realidad aumentada, la realidad virtual, otra serie de herramientas y tal, que bueno, pues funcionó bien. Para que, bueno, como todo en esto de los videojuegos, tienen como unos ciclos de vida cortos los juegos mueren con mucha facilidad, ya te digo, de todo tipo. El salto quizás lo damos en el momento en el que empezamos ya a trabajar con la industria. O sea, en un momento dado dijimos que queríamos hacer ya no juegos, enseguida nos dimos cuenta de lo que no queríamos hacer era eso que llaman el edutainment y que suele ser al final juegos que son tan aburridos. El caso que vimos que queríamos entrar en el terreno de juego puro. Y para eso tenemos que entrar en el territorio de la industria. Entonces empezamos a hacer acuerdos. El primer acuerdo que hicimos fue con Nintendo, que nos apoyó en un proyecto muy interesante. A lo mejor mucho más pequeño tiene más dificultades, pero hay proyectos muy interesantes en la línea de Nubla, quizás no con tanto alcance, en pequeños museos que se han hecho de una manera parecida. Pues a lo mejor no a través de una empresa, pero sí a través de una escuela de diseño de videojuegos, como yo siempre pongo el ejemplo del Museo de Lleida, ¿no? Los proyectos de videojuegos, ¿no? Sí. Se ha hecho, digamos que ha sido rentable para las empresas, para los chavales, hasta para el propio museo, que no pensaba sacar dinero de ello. El encontrar un buen socio es fácil, no es complicado. Claro, también dependiendo de tu escala y hasta dónde quieras llegar. O sea, puedes hacer un juego muy decente, muy digno, con muy pocos recursos. No es que hayamos creado nuevas audiencias, pero sí lo que hemos hecho ha sido llegar a lugares en los que el museo no va a estar normalmente. En el cuarto, ya digo, de un adolescente de 15 años de Medellín, de Colombia, yo qué sé. Porque al cabo esa es nuestra misión. Nuestra misión es llegar con nuestro patrimonio lo más lejos posible. El proyecto de Animal Crossing, que es otro proyecto interesante que estamos trabajando con Nintendo, fijaros que es un proyecto que tú lo ves de una estética de niños. Es una isla y tal, el museo y tal. Bueno, es un juego que está estudiado, que es un juego en el que el perfil del jugador es una mujer de 30 y tantos años. Es muy interesante también la capacidad de experimentación del videojuego. O sea, ¿qué puedes experimentar? O sea, hay una cosa que sí he aprendido con los videojuegos es a mirar la colección de una manera distinta. Las narrativas en los museos pocas veces salen de las narrativas canónicas. Es muy fácil trabajar con los videojuegos en hacer actual los temas que tratan las obras de arte, ¿no? Y eso es una cosa que está mucho por desarrollar. Hace una tontería, es la interacción. O sea, nuestra reflexión sobre cómo interactuamos con el que estamos hablando, con el que estamos comunicando, en este caso, por ejemplo, con un adolescente y tal, la interacción, nosotros siempre utilizamos modelos de interacción muy determinados. Igual que utilizamos modelos de actividad muy determinados, o sea, lo que llamamos formatos, la interacción es siempre muy parecida, ¿no? Varios consejos. Pero el principal para mí es, si quieres hacerlo, hazlo porque quieras hacerlo, no porque sea una moda. O sea, no, esto de hay que hacer un videojuego porque todos ellos hacen videojuegos es ridículo. Sí, del mismo modo, hazlo porque verdaderamente sea el momento de hacerlo y porque hay una necesidad real para hacerlo. Hay un convencimiento por parte de la institución, por parte del equipo. Que no sea por estar por lo que pasa últimamente, ¿no? Vamos a estar todos en TikTok, porque ahora sea el TikTok. Bueno, vale, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Pues lo mismo pasa con los videojuegos, que yo creo que es cosa de sentido común. Y después, sobre todo, que sean humildes, crear también experiencias distintas más allá de esa experiencia estética que siempre busca el museo, ¿no? Que es un poco ya pesado, ¿no?
Puede ser divertida, puede ser aburrida, puede ser sorpresiva, puede asustarte, puede darte miedo. No sé, el museo también puede dar miedo. Pues bueno, hola a todos, soy Soledad Gómez Vilchez. Actualmente trabajo en Idiosmedia Estudio Creativo, que es una pequeña empresa que está situada en Granada, que tiene como objetivo pues, la creación de soluciones digitales aplicadas a todo el ámbito del patrimonio cultural en general y sobre todo pues, bueno, trabajamos especialmente con museos, con espacios arqueológicos, con espacios patrimoniales y sobre todo lo que nos basamos es en la creación de contenidos digitales diversos. Y entre ellos, pues es verdad que trabajamos mucho tema de gamificación y todo ese ámbito porque consideramos que es un punto bastante interesante para conseguir la involucración del público y para mostrarles otras formas distintas de acercarse un poco al patrimonio. En definitiva, siempre lo que vamos a hacer es mejorar un poco esa experiencia del usuario, esa experiencia del visitante con el museo, porque vamos a completar la información, a aumentarla, a mejorarla y a darle pautas para que ellos sientan también que tienen una cierta libertad a la hora de decidir qué hacer, cómo moverse, dónde están las cosas. Lo vamos a convertir que no solamente sea una visita, sino que también pueda ser una experiencia. Y yo creo que estos son puntos que son interesantes para tenerlos presentes a la hora de pensar en este tipo de estrategias por parte de los museos. Pero, sin embargo, para mí lo que actualmente me resulta más interesante, que es el punto que creo que es importante para que lo trabajen actualmente los museos y los espacios patrimoniales, es trabajar en lo que se conoce como el aprendizaje basado en juegos, que es un punto más en este proceso de gamificación, porque lo que nos va a permitir es generar contenidos más maduros, estrategias mucho más complejas, porque generamos no solamente un pequeño juego, una pequeña aplicación que te pueda mostrar una imagen, te pueda mostrar un texto, sino que estamos generando ya una narrativa muchísimo más compleja, muchísimo más madura, nos acercamos mucho más precisamente a lo que es todos los elementos que tienen los videojuegos, nos estamos acercando a ese nivel de madurez con el aprendizaje basado en juegos, pero siempre desde un punto de vista pues, basado en ese elemento precisamente de aprendizaje. Y desde el ámbito de la cultura, del ámbito de los museos, quizá no se tiene la idea muy clara exactamente de qué se puede llegar a hacer, el concepto quizá un poco difuso. Y entonces, y desde el ámbito de los videojuegos, conocen muy bien todo el ámbito de los videojuegos, todos los motores de desarrollo, todas las generadoras de gráficas, pero muchas veces no tienen pues, todos los conocimientos que hacen falta para quizás tener esa sensibilidad que te acerque a cómo estás presentando un proyecto de aprendizaje. Para una primera experiencia básica, yo me centraría mucho en utilizar poca tecnología y en no invertir demasiado en el elemento tecnológico. Me centraría en crear que a lo mejor como un pequeño microsite que orientara acerca de cómo preparar ese tema, que estamos hablando de que eso estamos trabajando con presupuestos bastante económicos y alguna manera de enlazar esa información que puedas tener en ese microsite de apoyo con el elemento, con salas, por si se quiere complementar ahí. Códigos QR que han estado denostados durante mucho tiempo, pero estamos viendo que realmente y ahora con todo el tema de la COVID vuelven otra vez a tener un poco de esto. Al final son experiencias económicas y fáciles de utilizar y que nos pueden ayudar y podemos hacerlo a través de, si queremos hacer una experiencia gamificada más casual, pues se puede hacer con no demasiado tiempo y no demasiado presupuesto. Y digo, si tenemos una buena idea, seleccionamos cómo llevarlo a cabo y tenemos unas buenas opciones, la inversión inicial, hecho una vez el trabajo de conceptualización y de idear cómo se quiere llevar ese contenido, no tiene por qué ser demasiado. Entonces, lo que nos encontramos es que, digo, si nos basamos en esta idea de invertir en los contenidos y en invertir en que lo importante es la idea del concepto y de juego y hacer esas dinámicas de juego, pues vamos a ver que no es demasiado complejo el tema a nivel de tecnología. A partir de ahí, crecer, pues se puede evidentemente crecer hasta los puntos que queramos. Y también yo creo que es muy interesante a la hora también de plantearse qué tipo de elementos utilizar dentro de un espacio, tener presente si estamos trabajando con un tema de exposición temporal o que sea algo de gamificación que queremos que vaya a durar un determinado tiempo. O si estamos trabajando con algo que queremos que tenga un desarrollo a más largo plazo, porque eso también va a determinar mucho el tipo de tecnología que queremos utilizar. Cuando trabajamos con Sirius Game, también tenés presente que no tampoco implica que tengamos que utilizar una tecnología muy potente, que muchas veces la diferencia con la experiencia de gamificación está en el concepto, en el peso que va a tener esa experiencia detrás, ¿no? Entonces, también tenés presente que se pueden generar experiencias de aprendizaje basadas en juegos bastante interesantes, también con un uso ilimitado de la tecnología, que no es solamente creación de videojuegos, sino
sino que también se puede utilizar otra serie de elementos que son muy interesantes. Bueno, pues estamos en una de las salas de Madrix. Madrix es este espacio inmersivo dedicado a la cultura y al diseño. Y por explicarlo un poco mejor, vamos a imaginarnos que es como si fuera un centro cultural, pero en este caso es virtual. Es decir, hay una serie de salas o espacios que están interconectados entre ellos y en los que suceden una serie de programación tanto de exposiciones como de actividades. Lo importante de esto es que como centro cultural, además de lo que está programado, si entras a cualquier hora del día, siempre va a estar abierto. Entonces puedes coincidir con otras personas para hablar, para trabajar, para explorarlo juntos y además se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Madrix está gamificado, yo diría que a 3 niveles. El más básico, que ni siquiera le llamaría gamificación, sino más bien como barniz de videojuego, es la propia estética, que al final tiene esta apariencia arcade propia pues, de los videojuegos. Esto es así para generar tanto empatía como con una buena parte del público que viene, pero también para simplificar la propia carga visual cuando no es necesaria. Pero realmente pues, se pueden hacer escenarios totalmente realistas. Por otro lado, lo que sí que estamos trabajando mucho es la gamificación de las experiencias que celebramos dentro de Madrix. Y para facilitar esto, lo que hemos creado ha sido un sistema gamificado de alianzas en el que a una organización nueva le damos una sala como esta, apenas vacía, y según nos ayuda pues, a divulgar, a atraer gente, a organizar actividades, a conseguir proyectos, a lo que sea, le vamos ampliando la sala pues, con más habitaciones, con más mobiliario, decorándolo de diferentes maneras y, por ejemplo, entregando una serie de insignias, que es como las que aparecen aquí en la parte trasera detrás de mí. Yo recomendaría a los museos que crearan una experiencia de gamificación, primero porque es una nueva forma de involucrar a los públicos que ya hay. Y como digo, para que al final se conviertan en fans y no vayan solo por un contenido específico, sino porque saben que la experiencia de ese museo siempre merece la pena. Pero además, para atraer público nuevo, que ya sea por distancia geográfica o por barrera generacional o por falta de entendimiento de nuevos códigos, al final hay un público que se puede estar quedando fuera. Además, también creo que es importante que los museos generen nuevos espacios de reflexión para cuestionarse a sí mismos. Yo creo que los museos lo primero que tienen que aportar es claridad de objetivos. Es decir, entender por qué aporta valor gamificar o meterse en este tipo de procesos de innovación y más allá de pensar que porque estás invirtiendo hoy, mañana esta métrica específica tiene que subir, sino realmente porque lo que quieres incrementar es la calidad, el valor percibido, la experiencia global de todo el museo. Y también creo que es muy importante, por decirlo así, sumarse al compromiso de la accesibilidad. Es decir, que este tipo de experiencias, una cosa buena o la principal que tienen es que cuando te lanzas al mundo virtual estás aumentando la cantidad de personas que van a llegar a tu contenido y que van a interaccionar con este contenido. Pero para apostar por ello, al final hace falta un mantenimiento. En cuanto a los principales retos para un museo, yo creo que uno de ellos parte de comprender que gamificar no es jugar. Es decir, muchas veces, quizá por parte del público que ha estado menos acostumbrado a haber crecido con videojuegos ya con una cierta profundidad, cree que gamificar es pues, poner un juego en un sitio muy puntual que pueda llamar la atención y que entretenga durante un rato. Pero al final gamificar implica aprender, implica desarrollar hábitos, implica disfrutar de toda la experiencia, implica generar una atracción, una confianza, y todo esto se hace al final requiriendo de unas metodologías para que se pueda efectuar correctamente. También en cuanto a retos, otro que nos hemos encontrado diría que es no limitarse a la realidad. Es decir, a veces una institución puede tener miedo de no querer comprender a públicos diferentes. Que a lo mejor pensar que esto es demasiado videojuego o esto es demasiado realista o lo que sea y no se dan cuenta de que realmente no están diseñando algo para ellos mismos, sino que lo están diseñando para su público. También otro aprendizaje fue empezar a pensar sin tener en cuenta las leyes de la gravedad o vamos, las leyes de la física en general, incluso las propias referencias a las escalas, porque siempre tendemos de primeras a que todo se parezca mucho al mundo real, pero no tiene por qué ser así. También hemos aprendido lo contrario, que si todo es demasiado abstracto, la gente se pierde porque deja de tener puntos de referencia. Entonces hay que alcanzar un equilibrio, un punto intermedio entre ambos. Es imprescindible hibridar el mundo digital y el físico. Es decir, porque está todo por hacer, que ambos mundos deben coexistir. Pero para ello, en primer lugar o en primera instancia, lo que hace falta es un puntito de intención, esa valentía inicial de lanzarse a explorar todo este tipo de mundos y de posibilidades. Bueno, soy José María Martín,
responsable de la web, el blog y las redes sociales del Museo Lázaro Galdiano. También está con nosotros Carmen Espinosa, conservadora del Museo Lázaro Galdiano. Hola, Carmen. Hola, buenos días. Un placer estar aquí y compartir nuestra experiencia. Estamos aquí para hablarnos de nuestra experiencia en gamificación en museos, en concreto un juego de realidad aumentada, con partes incluso de realidad virtual, que llevamos a cabo con la empresa Padawan Games. Tenemos aquí con nosotros a Pedro González. Sí, yo soy Pedro, soy, aparte del fundador de esta empresa Padawan Games, soy profesor en la Facultad de Informática de la Complutense, y esta empresa nace como una spin-off de la investigación que estamos haciendo ahí sobre juegos serios durante ya casi 20 años. Esta oportunidad surge a partir de unas reuniones que tuvimos entre diferentes museos en Madrid y empresas tecnológicas que organizaron Madrid Network, y en ellas pues el tema era cómo podíamos colaborar museos y empresas tecnológicas. Se pensó que los museos lo que más les interesaba en lo que más le podían ayudar a las empresas tecnológicas era en atraer público que normalmente no va a los museos. Se pensó en los públicos pues, adolescentes, jóvenes, sino que se trataba de hacer un juego que hiciera que fueran al museo y que disfrutaran de su visita al museo. Entonces, para eso, la realidad aumentada es que era perfecta, porque obliga a que estén allí en el museo y al mismo tiempo convierte la visita al museo en una experiencia lúdica y muy divertida. Se ganó en la convocatoria pública y que la presentó Padawan Games. Nosotros les apoyamos y se desarrolló finalmente el juego. En el caso del Museo Lázaro, que es un museo pequeño, que cuenta con unos medios muy escasos, ¿no? para poder desarrollar actividades. Pero realmente yo creo que la oportunidad de tener un juego como el que tenemos pues, es fundamental, porque es algo novedoso y es algo que va dentro también, no solamente es algo lúdico, o como comentaba Chema, que lo es, que crea esa relación o esa fidelización, ¿no? entre la institución y en este caso, pues quien lo usa, sino que también el juego en este caso también está como, o tiene una función muy importante, que es el aprendizaje, ¿no? O sea, que no solamente sirviera para divertirse y pasar un buen momento, sino que también el contenido del juego supusiera un aprendizaje que mejorara ciertas habilidades, ¿no? en quien lo utilizara, en definitiva que fuera una motivación, ¿no? Una motivación que creara ese vínculo, pero que a la vez pues, incitara a que se viera el espacio museístico, no solamente el nuestro, sino en general, como espacios divertidos. De atraer público al museo que le cuesta ir o que le cuesta disfrutar de lo que un museo tiene que ofrecer, que es mucho. Entonces, bueno, pues el juego que hicimos con el Lázaro estaba pensado sobre todo como una herramienta de diálogo entre un adulto y un niño. El primer reto fue entender pues que en un museo hay un grupo de educadores que están haciendo una labor y que sabéis mucho sobre la gente que os visita y sobre cómo se puede contar mejor cuál es el contenido. Entonces, yo creo que el primer reto desde el punto de vista empresarial es ser humildes y entender, primero hacer un esfuerzo por entender cuál es vuestro trabajo. Un aspecto interesante que es importante para los museos es que en una gincana, pues yo te voy a dar, tienes que buscar un cuadro donde aparecen unos contrabandistas en un desfiladero. Y entonces, pues buscarás y cuando encuentres la obra, cómo funciona el juego es que tú apuntas con la cámara del móvil y nosotros hemos incluido software de reconocimiento de imágenes dentro del juego y simplemente si apuntas con la cámara a la obra que es, se reconoce y se pasa a la siguiente fase. Normalmente hay algún tipo de minijuego asociado con esa obra y algún tipo de contenido, ¿vale? Entonces, es importante para el museo, quiero decir, porque no tenéis que añadir QRs ni dispositivos extra. En principio, el esfuerzo que hay que hacer por cambiar de chip, ¿no? Y
y ver y olvidarte un poco de todo ese lenguaje técnico, de todo lo que lleva la investigación sobre la colección y convertir toda esa información en algo asequible a todo el mundo, ¿no? Y hacerlo atractivo, ¿no? Que ahí es donde yo creo que el museo es el reto del museo ante el juego, ¿no? Lo importante que es también ya no solamente aportar el conocimiento, sino el interés, el entusiasmo, las ¿no? ganas. Sí, las ganas, porque esto era un proyecto pionero, si no pones ganas en esto, ¿en qué lo vas a poner? ¿No? Y aparte, tenemos que estar abiertos a las nuevas tecnologías, tenemos que ponernos al día, ¿no? Porque quizá el trabajo interno del museo te lleva mucho tiempo, te encierras y no puede ser, tienes que estar, ya te digo, al día y colaborando e intentando pues, buscar recursos, ¿no? Para poder ofrecer cosas diferentes. No sé, contactar con una empresa que inspire confianza y que lo haya hecho antes. Mucho diálogo, buscar ese entendimiento, escuchar a los profesionales, lo he dicho varias veces, escuchar a los profesionales del museo y que cada uno un poco se haga responsable de lo que sabe hacer bien. Si tú eres una empresa de videojuegos o videojuegos para museos, pues sabes lo que funciona como juego, y si tú eres un educador o un conservador de un museo, conoces tus obras. Entonces, que cada uno se encargue de lo suyo y que haya diálogo. Yo creo que ese es el principal consejo desde el punto de vista práctico. Que realmente el éxito es ese trabajo conjunto. Sin ese trabajo conjunto es difícil que surja el éxito.